El suelo tembló con un rugido primordial y gutural. No era el distante trueno de una tormenta que se acercaba, sino algo mucho más aterrador. El profundo y mecánico gruñido de un tanque Panther alemán. Los soldados aliados, acurrucados en trincheras a lo largo de los campos fangosos y devastados por la guerra del frente occidental, sintieron las vibraciones en sus propios huesos. Polvo y escombros llovían por el impacto de su monstruoso cañón Sietels. Ext 42 extololas, desgarrando la tierra y la carne con brutal eficiencia. En un momento, un escuadrón avanzaba, esperanzado. Al siguiente, un destello naranja, una explosión ensordecedora, y no quedaba nada más que acero retorcido y sueños destrozados. El Panther no era solo una máquina de guerra, era un arma psicológica, un depredador de acero que acechaba los campos de batalla, dejando un rastro de desesperación y escombros en llamas a su paso. Imagine la escena, un cielo gris y nublado, el aire espeso con el olor acre de la cordita y el miedo. Un solitario M4 Sherman americano, valiente pero superado, intenta flanquear a un Panther. El cañón de 75 mm del Sherman dispara, un golpe desesperado contra el blindaje inclinado e impenetrable del gigante alemán. El Panther apenas registra el impacto, su torreta girando lenta y amenazadoramente. La tripulación aliada dentro del Sherman sabe que su destino está sellado. Están atrapados, expuestos y totalmente indefensos. Su única esperanza es un milagro, una oración susurrada en el rugido de la batalla. Esto no era un incidente aislado. Era la sombría realidad diaria para las fuerzas aliadas que se enfrentaban a las maravillas tecnológicas de la Alemania nazi. El tanque Panther, con su blindaje grueso y angulado y su poder de fuego devastador, parecía totalmente invencible, una bestia de acero que ninguna arma aliada podía domar verdaderamente. ¿Cómo podría algo detener una máquina tan monstruosa? ¿Cómo hombres comunes, armados con lo que a menudo parecían latas glorificadas, podían esperar resistir a estas fortalezas rodantes de la muerte? El Panther era un símbolo de la destreza de la ingeniería alemana, diseñado para dominar el campo de batalla, y por un período aterrador, hizo exactamente eso. Dictaba los enfrentamientos, transformaba ofensivas valientes en retiradas desesperadas y dejaba a incontables soldados aliados preguntándose si la victoria era siquiera posible. Todos los días, la pregunta resonaba por las trincheras, a través de los puestos de mando y en los corazones de los cansados combatientes. ¿Qué se necesitaría para cambiar el rumbo contra esta fuerza aparentemente imparable? Y si le dijera que la respuesta no era otro tanque colosal o un nuevo cohete complejo, sino algo mucho más ingenioso, algo nacido de la desesperación y descartado como pura locura. Una innovación tan radical, tan simple en su principio central, que fue inicialmente ridiculizada, objeto de burla y casi perdida en los anales de la inercia burocrática. Este no era algún proyecto ultrasecreto de un laboratorio escondido, sino una idea desatada por un individuo sin pretensiones, una visión que transformaría a estos gigantes de acero aparentemente invencibles en nada más que ataúdes de metal en llamas. Esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto donde cada ventaja tecnológica fue ferozmente disputada, donde la diferencia entre la victoria y la derrota a menudo dependía de una única invención, un solo momento de brillantez. Fue una guerra que traspasó los límites de la resistencia y la ingenuidad humana, forzando a los hombres a confrontar probabilidades imposibles y a conjurar soluciones de la nada. Lo que estaba en juego era nada menos que el futuro de la libertad, y la presión para innovar era inmensa. Sin embargo, en medio del caos y la carnicería, a veces los cambios más profundos venían de los lugares más inesperados, de individuos que se atrevían a pensar diferente, desafiar las normas establecidas y creer en una idea que todos los demás llamaban locura. Esta es la historia de aquel proyectil secreto, un punto de inflexión que nadie vio venir, y el héroe anónimo detrás de él. Esta es la historia de aquel proyectil secreto, un punto de inflexión que nadie vio venir, y el héroe anónimo detrás de él. El Panther no era solo un tanque más, era un testimonio del ingenio alemán, una formidable mezcla de velocidad, protección
y poder de fuego que redefinió la guerra blindada. Su blindaje inclinado, particularmente en la placa frontal del glacis, fue una obra maestra de diseño. Al estar en ángulo, una placa de 80 milímetros, alrededor de 3,15 pulgadas, presentaba efectivamente el equivalente a más de 140 milímetros, más de 5,5 pulgadas de blindaje vertical para un proyectil que llegaba. Esto significaba que el cañón principal estándar de 75 milímetros en el M4 Sherman americano, o incluso los cañones británicos de 75 milímetros y 6-pounder, a menudo simplemente rebotaban, creando un aterrador clangor metálico que era la banda sonora de la desesperación aliada. El cañón 7 Ballers 5X-42X del Panther era igualmente impresionante. Con una velocidad de salida que rivalizaba con muchos cañones antiaéreos, podía perforar casi 100 milímetros, casi 4 pulgadas, de blindaje vertical a 1000 yardas, un alcance en el que la mayoría de los tanques aliados no podía siquiera esperar penetrar la parte frontal del Panther. Este abismo tecnológico creó una situación desesperada para las fuerzas terrestres aliadas. Los tanquistas americanos y británicos se encontraron en una lucha brutalmente injusta. Una tripulación de Sherman a menudo tenía que acercarse a alcances peligrosamente cortos, a veces a 100 yardas, y apuntar a puntos débiles muy específicos y menores, como la cúpula del comandante o la placa inferior del casco, esperando un disparo de suerte que pudiera inhabilitar, en lugar de destruir, al enemigo. Aún así, las probabilidades eran escasas. El costo psicológico era inmenso. Imagine entrar en la batalla sabiendo que su tanque era en gran parte inferior, que su mejor tiro resultaba en un rebote inofensivo, mientras que el enemigo podía obliterarlo desde una distancia que usted ni siquiera podía alcanzar. Los soldados hablaban del miedo al Panther, un escalofrío de pavor que se instalaba en el campo de batalla siempre que la silueta distintiva del tanque alemán aparecía en el horizonte. Los comandantes lidiaban con tácticas que a menudo implicaban el sacrificio de múltiples tanques para derribar solo un Panther, una sombría aritmética de desgaste que ningún ejército podía sostener indefinidamente. El frente occidental, un paisaje brutal de setos, ciudades bombardeadas y campos fangosos, se convirtió en un campo de caza donde el Panther reinaba supremo, dictando el ritmo del enfrentamiento y dejando a las fuerzas aliadas luchando por respuestas. El armamento antitanque existente, desde cañones remolcados hasta bazucas, resultó ser en gran parte inadecuado contra esta nueva raza de bestia blindada, forzando a los hombres a enfrentar a un adversario que parecía verdaderamente imparable. Fue en medio de esta creciente desesperación, esta frustración corrosiva, que las semillas de una idea radical comenzaron a brotar en la mente de un individuo sin pretensiones, el teniente Arthur Vance. Vance no era un veterano de campo de batalla curtido, ni un general condecorado. Era un oficial de artillería, un hombre que prefería el zumbido silencioso de la maquinaria al rugido del combate, pero cuyo intelecto y enfoque no convencional a los problemas eran más afilados que cualquier hoja. Nacido en un pequeño pueblo en el interior de Ohio, Vance había demostrado una aptitud precoz para la mecánica. Su infancia fue pasada desmontando radios viejas, reparando equipos agrícolas y una vez, notoriamente, construyendo un kart funcional, aunque inestable, a partir de piezas recuperadas cuando tenía solo 10 años de edad. Él no había asistido a una universidad de prestigio o emergido de una academia militar renombrada. Su educación fue en gran parte autodidacta, alimentada por una curiosidad insaciable y una pila de manuales de ingeniería devorados noche tras noche. Vance era el tipo de oficial que veía más allá de los informes oficiales y las doctrinas establecidas. Pasaba su tiempo en el campo, no detrás de un escritorio, observando los restos de tanques aliados, examinando meticulosamente los puntos de impacto de los proyectiles alemanes y, lo más importante, estudiando los intentos fallidos de los proyectiles aliados contra el blindaje del Panther. Vio la frustración en los ojos de las tripulaciones de tanques, escuchó sus súplicas desesperadas por algo, cualquier cosa, que les pudiera dar una oportunidad de luchar. Fue durante una inspección tan sombría,
parado junto a los restos humeantes de un M4 Sherman que había sido totalmente destruido por un disparo de Panther, que la chispa se encendió. La visión del agujero limpio y perforado, los bordes fundidos del acero, contrastaba notablemente con los innumerables rasguños superficiales y rebotes en un resto de Panther cercano. Se dio cuenta de que el problema no era solo sobre armas más grandes o blindaje más grueso, era sobre cómo se entregaba la energía. Su mente, siempre en busca de la solución elegante en problemas complejos, comenzó a conectar observaciones aparentemente dispares. Pensó en la física del impacto, en las propiedades de diferentes metales y en las debilidades específicas del formidable diseño del Panther. La idea que comenzó a formarse no era sobre fuerza bruta, sino sobre un ataque quirúrgico, una manera de explotar una vulnerabilidad invisible. Imaginó un proyectil que no solo se estrellaba contra el blindaje, sino que interactuaba con él de una manera fundamentalmente diferente, volviendo la fuerza del Panther contra sí mismo. Era un concepto tan simple, pero tan radicalmente diferente de la sabiduría convencional de penetradores de energía cinética que rozaba la herejía en el mundo rígido de la artillería militar. Vance sabía, con una certeza que desafiaba la lógica, que este proyectil secreto podría ser la respuesta, pero la convicción sola no ganaría la guerra. Necesitaba convencer a los demás, y esto, descubrió rápidamente, era una batalla mucho más ardua que cualquiera que él había presenciado en las líneas del frente. Con sus planos apresuradamente esbozados en papel recuperado, Vance buscó al capitán Richards, su oficial comandante, un hombre cuya postura austera era igualada solo por su rígida adhesión al protocolo. Richards, un veterano de la Gran Guerra, había visto innumerables ideas brillantes ir y venir, la mayoría de ellas terminando en recursos desperdiciados y moral destrozada. Vance presentó su propuesta, su voz sincera, sus ojos encendidos con el fuego del descubrimiento. Habló de un nuevo tipo de proyectil que no dependía de fuerza cinética pura, sino de una carga de alto explosivo enfocada que penetraba el blindaje a través de un chorro preciso de metal fundido. Describió cómo el blindaje inclinado del Panther, su mayor fuerza, podría ser transformado en su talón de Aquiles, no impactándolo de frente, sino iniciando una reacción que eludiría su acero grueso por completo. Richards escuchó, su expresión ilegible, ocasionalmente refunfuñando, antes de finalmente reclinarse en su silla chirriante. «Teniente», comenzó él con voz monótona, ¿está sugiriendo que abandonemos décadas de ciencia balística? ¿Está proponiendo que construyamos algún tipo de bomba de petardo para enfrentar 100.000 libras de acero alemán? Estamos librando una guerra, Vance, no realizando un experimento científico en algún cobertizo. La sala se llenó con el silencio pesado de la desestimación. Otros oficiales que se reunieron por curiosidad intercambiaron miradas escépticas. «Está loco, teniente», se mofó uno. «Necesitamos armas más grandes, no vudú». Otro añadió, «¿Qué sigue, una onda? Esto no es alguna historia de cómics, Vance. Estamos perdiendo buenos hombres allá afuera. ¿Y usted quiere darles alguna teoría mal concebida?» El ridículo fue inmediato, un balde de agua fría en el ardiente entusiasmo de Vance. Su concepto, tan claro y elegante en su mente, fue recibido con desdén y burla abiertos. Los obstáculos burocráticos que siguieron fueron tan formidables como el blindaje del Panther. Para siquiera tener un prototipo aprobado, Vance necesitaba requisiciones, firmas y el apoyo de una cadena de mando que veía la innovación con extrema cautela, especialmente cuando venía de un oficial de artillería no probado y poco convencional. No había materiales sobrantes para experimentos científicos ni talleres dedicados a proyectos especulativos. Cada recurso era asignado, cada hombre contabilizado, cada cartucho de munición rastreado meticulosamente. La doctrina establecida era clara: mejore lo que tiene o construya algo más grande. La idea de Vance no encajaba perfectamente en ninguna de las categorías. Era un enfoque enteramente diferente, que amenazaba con derribar los cimientos mismos de la guerra antitanque tal como la conocían. «No tenemos tiempo ni mano de obra para esto, Vance», declaró el general Sterling, un hombre cuyo uniforme cargaba el peso de años de guerra convencional, durante una breve y superficial reunión.
Concéntrese en llevar esos cañones de 76 MITs al frente. Eso es una mejora tangible. Su proyectil secreto suena como un sueño inalcanzable. La mensaje era claro: póngase en línea, o sea, olvidado. Pero Vance no se intimidó fácilmente. Su creencia en su concepto era inquebrantable, un fuego silencioso que ardía más brillante con cada revés. Entendía el escepticismo, sabía cuán radical sonaba su idea. Sin embargo, la física era sólida, las observaciones innegables. Él no se rendiría. Comenzó a trabajar en secreto, después del horario, en un rincón mal iluminado de un patio de vehículos, usando piezas descartadas y materiales recuperados. Su taller era un banco improvisado, sus herramientas a menudo prestadas, su único asistente un joven, igualmente curioso, soldado llamado Miller, que creía en la brillantez excéntrica de Vance. Los desafíos de desarrollo eran inmensos, un testimonio del puro ingenio y la recursividad de Vance. No podía simplemente ordenar aleaciones especializadas o componentes de precisión. En su lugar, improvisó. Casquillos de proyectiles antiguos fueron reutilizados, sus interiores cuidadosamente torneados, retazos de cobre, meticulosamente recuperados de cableado eléctrico dañado, se convirtieron en los revestimientos para sus nacientes cargas huecas. Experimentó con diferentes compuestos explosivos, a menudo mezclándolos a mano, una empresa peligrosa que podría haberle costado la vida o, como mínimo, sus dedos. El aire en su lugar de trabajo clandestino a menudo olía a metal quemado, solventes y el toque distintivo de altos explosivos. Su proyectil secreto era, en su esencia, un proyectil High Explosive Anti-Tank, HEAT, un concepto todavía en su infancia y no ampliamente comprendido o efectivamente desplegado por los aliados en esta fase de la guerra. A diferencia de los proyectiles perforadores de blindaje convencionales que dependían de la energía cinética bruta para perforar el acero, el diseño de Vance se enfocaba en la creación de un chorro concentrado de metal superplástico. Cuando el proyectil impactaba el blindaje del Panther, una carga explosiva cuidadosamente moldeada detonaba, colapsando un cono de cobre diseñado con precisión hacia adentro. Este colapso enfocaría la energía explosiva en un chorro increíblemente caliente y de alta velocidad de cobre fundido, que podía explotar a través incluso de la placa de acero más gruesa, creando un agujero pequeño y limpio y liberando devastadores efectos de metralla e incendiarios dentro del tanque. La genialidad estaba en la geometría precisa del cono, en la estabilidad del explosivo y en la distancia exacta al objetivo. Demasiado cerca, y el chorro no se formaría correctamente; demasiado lejos, y se disiparía. Vance pasó innumerables noches, encorvado sobre su banco improvisado, moldeando meticulosamente los revestimientos de cobre, ajustando los mecanismos de espoletas y calculando la dinámica de explosión ideal. Disparó prototipos rudimentarios en pilas de chatarra, observando los resultados con una lupa, haciendo ajustes minuciosos, aprendiendo de cada fallo de encendido, cada proyectil que fallaba, cada proyectil que solo abollaba el acero en lugar de perforarlo. Era una lección duramente ganada en la soledad de su laboratorio secreto. El riesgo no era solo para su carrera, sino para su vida. Trabajar con explosivos inestables en un entorno no autorizado era una ofensa sujeta a corte marcial, en el mejor de los casos. En el peor, una detonación prematura podría convertirlo a él y a su joven asistente en una fina neblina. Pero las imágenes de Shermans en llamas, de soldados aterrorizados, del Panther aparentemente imparable, alimentaban su resolución. Él sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría salvar incontables vidas y cambiar el rumbo de la guerra. El secreto era fundamental, no solo para proteger su proyecto del hacha burocrática, sino también para evitar que el diseño innovador cayera en manos del enemigo. Vance sabía que si tan solo podía probar su teoría, si tan solo podía mostrarles lo que su locura podía lograr, todo cambiaría. El momento finalmente llegó, no a través de canales oficiales o una aprobación formal, sino por pura y brutal necesidad. Los aliados estaban intentando avanzar a través de una posición alemana fuertemente fortificada, un cruce vital
que prometía desbloquear un avance significativo. Pero como una pared de acero, dos tanques Panther, estratégicamente atrincherados, estaban manteniendo la línea, sus poderosos cañones escupiendo muerte y desafío. Cada intento convencional de desalojarlos había fallado. Los Shermans eran abatidos antes incluso de que pudieran entrar en alcance efectivo. Los asaltos de infantería eran deshechos y la moral de los GIs estaba cayendo en picada. El aire estaba espeso con el olor a pólvora quemada y desesperación. El capitán Richards, con el rostro sombrío y sin opciones, estaba en un puesto de mando improvisado, la radio crepitando con informes cada vez más terribles. Otro Sherman, perdido. Otro escuadrón, acorralado. Observaba el mapa, su mandíbula apretada, mientras las flechas rojas del avance aliado vacilaban. Fue entonces que el teniente Vance, acompañado por un nervioso pero resuelto soldado Miller, se acercó a él. Vance sostenía una pequeña y sin pretensiones caja de madera, sus ojos reflejando una urgencia silenciosa que Richards había confundido con fanatismo solo semanas antes. «Capitán», comenzó Vance, su voz firme a pesar del caos, «tenemos algo, unas cuantas rondas. Creemos que pueden marcar la diferencia». Richards miró la caja, luego a Vance, un destello del viejo escepticismo en sus ojos, en conflicto con la desesperación cruda del momento. Era un hombre que creía en protocolos establecidos, en el poder bruto de la artillería convencional, pero la artillería convencional estaba fallando espectacularmente. Recordó la locura de Vance, sus teorías salvajes sobre metal fundido y cargas moldeadas. «Vance», dijo su voz cargada de agotamiento, «me está diciendo que sus bombas de petardo van a detener a estos Panthers. Estamos perdiendo buenos hombres allá afuera». Pero había un temblor de otra cosa en su tono, una minúscula, casi imperceptible chispa de esperanza, nacida de la ausencia de cualquier otra. «Capitán», Miller intervino, su rostro joven y sincero, «hemos visto lo que estas rondas pueden hacer. Solo denos una oportunidad. Un tanque, señor. Las cargaremos nosotros mismos». Richards miró de la mirada determinada de Miller a la certeza inquebrantable de Vance. ¿Qué tenía que perder? ¿Más hombres? ¿Otro tanque? Tomó una decisión que iba contra todas las fibras de su doctrina militar arraigada. «Está bien, Vance. Lo consiguió. Un disparo. Pero si esto sale mal, me las pagaré con usted y con Miller». Era una apuesta, un pase de Ave María en los minutos finales de un enfrentamiento crítico. Un único M4 Sherman, comandado por un sargento endurecido por la batalla llamado Owens, fue elegido para la tarea peligrosa. Owens, escéptico, pero obediente, observó mientras Vance y Miller cargaban meticulosamente el proyectil extraño y rechoncho en la recámara, el cono de cobre brillando débilmente en la luz tenue del interior del tanque. «¿Qué demonios es esto, teniente?», refunfuñó Owens. «Parece algo que mi hermana pequeña hizo para una feria de ciencias». Vance ofreció una sonrisa apretada y tranquilizadora. «Solo apunte bien, sargento, y deje que el proyectil haga el resto». La tensión dentro del Sherman era palpable, una mezcla sofocante de miedo y una curiosidad casi absurda. Esta no era una ronda perforante estándar, ni una explosiva. Esto era algo enteramente nuevo, algo que les habían dicho que era imposible. El Sherman retumbó hacia adelante, su motor una tos desafiante contra el rugido del cañón del Panther. La infantería aliada observaba desde su cobertura, conteniendo la respiración. El Panther, ajeno a la naturaleza única de su adversario que se acercaba, disparó, su proyectil impactando el suelo cerca del Sherman, levantando un geyser de lodo y metralla. Owens, apretando los dientes, giró su torreta. «Objetivo adquirido», ladró. Vance, observando de lejos a través de binoculares, sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, un golpe de tambor contra la sinfonía de la guerra. Era esto. Años de dedicación silenciosa, de ridículo, de trabajo clandestino, todo culminando en este único y aterrador momento. «¡Fuego!», gritó Owens. El Sherman se encabritó, un destello de boca, y el proyectil secreto se curvó hacia el Panther. Golpeó el blindaje frontal inclinado del Panther con un golpe deceptivamente pequeño, casi mundano, no el impacto estruendoso de un proyectil convencional. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Entonces,
Un destello cegador irrumpió de la placa glacis del Panther, seguido por una violenta explosión interna. Un geyser de llamas y humo negro brotó de la cúpula del comandante y la cubierta del motor del tanque. El Panther se estremeció, su poderoso cañón cayendo en silencio. Luego una explosión secundaria desgarró su superestructura, enviando fragmentos de acero al aire. En segundos, el tanque alemán aparentemente invencible era un destrozo en llamas, una pira funeraria de metal retorcido y tripulación incinerada. Un silencio aturdido cayó sobre el campo de batalla, roto solo por el crepitar del Panther en llamas. Soldados aliados, que se habían preparado para otro fracaso agonizante, lentamente emergieron de la cobertura, sus rostros una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Qué diablos fue eso?, susurró un sargento con la voz ronca. Owens, todavía tambaleándose en su Sherman, comunicó por radio. «Capitán, el Panther se ha ido». Explotó como una bomba de petardo. Simplemente se fue. Richards, presenciando lo imposible a través de sus propios binoculares, inicialmente sospechó de un golpe de suerte increíble. Tal vez un impacto afortunado en un depósito de municiones o una falla estructural en el tanque alemán. Él no podía, no quería, creer que fuera la locura de Vance. Tenía que ser una coincidencia. Un tiro en un millón, pero el campo de batalla no ofrecía tiempo para debates filosóficos. El segundo Panther, ahora completamente consciente de la amenaza, comenzó a reposicionarse. Richards, viendo la oportunidad, se tragó su duda. «Vance, ¿puede hacer eso de nuevo?» Vance, con una sonrisa triunfante aunque agotado, solo asintió. Miller y la tripulación del Sherman de Owens, ahora envalentonados por su éxito imposible, rápidamente recargaron otro de los proyectiles de Vance. Esta vez hubo menos vacilación, más determinación sombría. El segundo disparo fue aún más preciso, golpeando al Panther directamente en el lateral de su torreta mientras intentaba girar. De nuevo, aquel impacto deceptivamente silencioso, seguido por la detonación interna inmediata y cataclísmica. Otro Panther, otro infierno. Esto no era coincidencia. La visión de dos Panthers en llamas, abatidos por lo que parecía ser fuego convencional de Sherman, envió ondas de choque a través de las líneas aliadas. La noticia se extendió como la pólvora. Encontraron una manera de matar Panthers. Comandantes, inicialmente escépticos, exigieron ver la evidencia. Richards, él mismo, con el rostro pálido con una mezcla de shock y creciente comprensión, caminó hasta el primer Panther destruido, examinando el agujero pequeño y limpio abierto a través de su blindaje grueso. Era diferente a cualquier penetración que él había visto. Los bordes estaban derretidos, casi quirúrgicos. Miró a Vance, su burla anterior reemplazada por un profundo respeto. El profundo respeto en los ojos del capitán Richards fue solo el comienzo. Noticias de la eficacia devastadora del proyectil secreto se extendieron por las líneas aliadas, como fuego salvaje, un susurro de esperanza que rápidamente se convirtió en un rugido de triunfo. El general Sterling, el mismo hombre que había desestimado la idea de Vance como un sueño inalcanzable, ahora solicitaba personalmente una demostración completa. Observó atónito mientras el Sherman modificado de Vance transformaba sin esfuerzo otro Panther en un destrozo en llamas durante una prueba controlada. El pequeño punto de entrada quirúrgico, seguido por la explosión interna catastrófica, era una prueba innegable. Ya no podía ser descartado como suerte o coincidencia. Las implicaciones fueron inmediatas y revolucionarias. El capitán Richards, ahora el defensor más feroz de Vance, trabajó incansablemente para cortar la burocracia que antes había estrangulado el proyecto. Órdenes para la producción en masa del proyectil Vance Heat, como fue extraoficialmente apodado, vinieron de los escalones más altos del comando aliado. Fábricas que estaban produciendo proyectiles perforadores convencionales rápidamente se reequiparon. Depósitos de artillería, antes llenos de proyectiles ineficaces, ahora esperaban ansiosamente envíos del punto de inflexión. Fue un desafío logístico de inmensa escala, pero la urgencia del campo de batalla alimentó una eficiencia sin precedentes. Con el rápido envío de los nuevos proyectiles, la dinámica del campo de batalla cambió drásticamente. Las tripulaciones de tanques aliados,
que antes se acercaban a los avistamientos de Panther con una sensación de pavor, ahora sentían una oleada de confianza sombría. La ventaja psicológica que los Panthers mantuvieron durante tanto tiempo comenzó a erosionarse. Comandantes de tanques alemanes acostumbrados a ignorar los impactos aliados, de repente encontraron sus gigantes de acero vulnerables. Informes de las líneas del frente pintaban un cuadro claro. Las muertes de Panther se dispararon y las bajas aliadas debido a ataques de Panther cayeron. El miedo al tanque alemán aparentemente invencible fue reemplazado por un nuevo miedo, igualmente escalofriante, para las propias tripulaciones alemanas. El miedo a aquel impacto deceptivamente silencioso, seguido por el infierno interno. Enfrentamientos que antes eran luchas desesperadas y prolongadas, ahora veían Panthers inhabilitados y destruidos con una rapidez que redefinió el combate blindado. En cuestión de semanas, el proyectil secreto había transformado el frente occidental. Donde antes las fuerzas aliadas tenían que superar en maniobras y en número a los Panthers, a menudo a un gran costo, ahora podían enfrentarlos de frente con una posibilidad real de victoria. La marea, lenta pero seguramente, comenzó a cambiar. La era del dominio del Panther había terminado, no con un tanque más grande, sino con un proyectil más inteligente. En cuanto al teniente Arthur Vance, el visionario anónimo detrás de este cambio monumental, él permaneció fiel a su naturaleza. No buscó desfiles ni medallas. Su satisfacción silenciosa vino de ver los informes, de saber que su locura estaba salvando incontables vidas. Continuó refinando el diseño del proyectil, trabajando de cerca con los equipos de fabricación para garantizar su calidad y eficacia consistentes. Después de la guerra, con el conflicto concluido y su invención habiendo desempeñado su papel crucial, Vance regresó silenciosamente a una vida de relativa anonimidad. Se estableció de nuevo en un pequeño pueblo, quizás abriendo un modesto taller de reparaciones, sus manos todavía hábiles, su mente todavía observando silenciosamente el mundo en busca de problemas para resolver. Era un héroe en el sentido más verdadero, alguien que no buscaba gloria, contento con el conocimiento de que había marcado la diferencia cuando más importaba. Su nombre puede no estar grabado en grandes monumentos, pero su legado vive en las historias de las tripulaciones de tanques que salvó y en el curso alterado de la historia. Esta increíble historia del teniente Arthur Vance y su proyectil secreto nos enseña profundas lecciones que se extienden mucho más allá de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Primero, la persistencia triunfa sobre el escepticismo. Vance se enfrentó ridículo, desestimación e inercia burocrática, pero su creencia inquebrantable en su idea finalmente se abrió paso. Esto nos recuerda que a menudo las mayores innovaciones son recibidas con resistencia antes de ser celebradas. Segundo, soluciones simples pueden superar problemas complejos. El tanque Panther era una maravilla de la ingeniería, una compleja máquina de guerra. La solución de Vance, aunque sofisticada en su física, era fundamentalmente elegante en su enfoque, explotando una debilidad en lugar de intentar superar la fuerza con mayor fuerza. Tercero, la innovación frecuentemente viene de los márgenes, no de la corriente principal. Vance era un oficial de artillería poco convencional, no un general de alto rango o un científico celebrado. Su perspectiva de forastero le permitió ver posibilidades que aquellos arraigados en doctrinas establecidas simplemente no podían. Y finalmente, la valentía de desafiar el status quo puede cambiar la historia. Vance se atrevió a cuestionar la sabiduría convencional de la guerra antitanque. Su disposición a seguir un camino no convencional, a pesar de los riesgos personales y profesionales, alteró fundamentalmente el curso de la guerra y salvó incontables vidas. En las horas más oscuras del conflicto humano, cuando la desesperación amenazaba con sobrevenir, es frecuentemente la ingenuidad humana y un espíritu inquebrantable, forjados en los lugares más inesperados y por los individuos más sin pretensiones, los que proporcionan las herramientas para la victoria. El proyectil secreto de Arthur Vance es un testimonio de esa verdad duradera. ¿Qué otras historias no contadas de ingenio y coraje
yacen escondidas en los anales de la historia. Déjenos saber sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si encontró fascinante este viaje por los rincones escondidos de la Segunda Guerra Mundial, por favor, haga clic en el botón me gusta, comparta este video con un amigo y suscríbase a nuestro canal para más historias de héroes olvidados e innovaciones que cambiaron el juego. Su apoyo nos ayuda a descubrir estas narrativas increíbles para que todos las descubran.